decían, no nos podemos callar, tenemos que contar la obra que Dios ha hecho en mi vida. Yo creo que eso es algo que todos los hijos de Dios tenemos que hacer. A veces decimos, ¿alguien tiene un testimonio? Y callados. Pero se nos olvida que Dios ha hecho una obra para glorificarse. Y nosotros por eso tenemos que decirles a otros qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan victorioso es nuestro Señor. Y hoy tenemos a dos invitados de la casa, a René y a Mario. Voy a pedirles que pasen adelante. Pueden sentarse. Les hemos pedido a estos dos varones que nos cuenten un poco de su historia. Hay alguien que se apasionaba en la Biblia para contar su historia. El apóstol Pablo en Hechos la contó 3 veces. Él contaba cuando él estaba llevado a los tribunales, y él contaba cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. También contaba cómo conoció a Cristo y cómo era su vida ahora. Y hoy vamos a hacer algo de eso. Vamos a hablar con estos dos hermanos, amigos, siervos también del Señor, para que nos cuenten cómo es o cómo ha sido su historia. Porque hoy es una mañana para compartir a otros cómo es la vida de nosotros como resucitados, porque tenemos una nueva vida. Así que cuéntanos ahí, René, ¿qué pasó antes de que conocieras a Cristo? ¿Cómo eran esas experiencias de vida? Bueno, voy a tratar de resumir 21 años en 2 minutos. Yo, como hablaba con ustedes una vez, yo siempre cuando veo atrás digo, yo era el demonio de Tasmania. Y desde pequeño, y hay cosas que yo no puedo explicarme, pero había tanta ira, había mucho enojo en mi vida, y yo peleaba por todo, peleaba con mis hermanos. En donde estudiaba lo resolvía todo a golpes. Siempre había algo ahí adentro que no me dejaba. Y otra de las cosas era que yo era alguien que estaba deprimido. Yo pasaba mucho tiempo aislado y me desconectaba incluso de mi familia. Era bien difícil, porque para mí eso era como mi refugio, el estar en mi mundo donde nadie me podía hacer daño, donde nadie me podía atacar. Y eso se fue desde pequeño, desde niño, desde que yo tengo conciencia. Yo tenía un carácter así explosivo, y así fue empeorando con los años. Eso me llevó a tomar malas decisiones en mi vida, a encontrar malas amistades, a aislarme cada vez que me sentía que tenía que luchar por algo. Mal lo hacía, luchaba con mis manos o con mi cuerpo, con mi boca. Incluso las palabras que salían de mí no eran de bendición, eran muchas palabras de maldición. Y yo me encerré en un círculo de la música. Siempre me ha gustado, y la música me atrapó y me sedujo al punto de que con mi boca yo blasfemaba el nombre del Señor. Y eso fue una espiral descendente, que cada vez que yo me encerraba decía, ya no quiero más. Yo evité en un momento que mi mamá se quitara la vida, pero yo decía, quitarme la vida. Porque no encontraba, porque más
cuando luchaba, más daño le hacía a las personas que estaban a mi alrededor, a mis amigos, porque no sabía cómo salir de eso. Así es, tiempos de angustia, de dolor, ¿cómo hago para salir de esto? Pero Mario, ¿cuál es tu experiencia también en ese tiempo? Pues yo creo que era el demonio de Tasmania 2. Creo que según yo iba a llorar cuando yo empezara, pero empecé a llorar antes. Pues yo realmente, ayer le preguntaba a mi hermana, le decía que ella me describiera cómo era antes. Y me decía que era una persona necia, con mucha furia, con mucha rabia, testarudo, irresponsable. Y eso me llevó a buscar en mi vida esos capítulos. Y pues sí tengo uno donde yo decía, de verdad que solo Dios. Y un viernes por la noche, como acostumbraba a hacerlo, salí del trabajo con los amigos a ingerir bebidas alcohólicas, a ponerme hasta atrás. Luego de eso, en una de las calzadas principales de Guatemala, no digo cuál porque capaz de ahorita se me van a multar, pero me fui a estrellar contra una valla publicitaria y todo quedó inservible. Lógicamente yo huí del lugar, no me quedé nunca ahí, y creo que fue el primer llamado que Dios me hizo a que tenía que cambiar mi vida. Pero aún así no entendí. Eso pasó como en diciembre de un año antes. Al año siguiente tengo la segunda vez que Dios me vuelve a decir: Mario, agarra tu camino. Y venía saliendo de la universidad nuevamente, y esa vez no iba en estado de ebriedad, iba sobrio, pero sí iba a un lugar donde pues iba a ir a beber. Era un miércoles, imagínense, entre semana, no había un día para decirles que no fuera a tomar. Y entonces iba nuevamente en el carro, cuando en Aguilar Batres un camión me pega atrás, me arrolla, me deja abajo de una pasarela. Nuevamente el carro otra vez inservible. Me sacan cargado del carro porque no se puede abrir la puerta, estaba puro acordeón. Y llamo a este amigo, y el amigo él llega a pie porque vivía cerca. Y solo me mira y me dice: Mario, pues compa, Dios te ama. Y me quedo callado, sin palabras, y así quedó. Luego llamo a un amigo que hacía taxi, lo llamo y le digo que me llegue a traer. Llega conmigo, me lleva a mi casa, y cuando le voy a pagar me dice: no, mano, no te voy a cobrar nada. Lo que a vos te pasó y donde estás aquí parado es puro milagro. Dios te ama. Entonces pensaba realmente que en esa noche dos personas distintas, no eran personas que asistieran a la iglesia, me llegaron a decir: Dios te ama. Y creo que ahí empecé a comprender que tenía que hacer cambios en mi vida. Estos dos jóvenes tocando fondo, no encontrando la salida, perdidos. Pero hagamos un pequeño espacio. Si estuvieras aquí sentado, ¿qué podrías decir de tu vida antes de conocer a Cristo? Decisiones equivocadas, angustia, desvelo, depresión, tantas experiencias de una vida sin Dios. Piensa en un ratito, ¿cuál es tu historia? Pero la vida continúa y viene un cambio, viene la esperanza, viene la salida. ¿Cómo se da ese proceso? Recuerdo que estaba en una noche cabal, creo que inconsciente de tanto que había tomado, y en eso, perdón por lo que voy a decir, pero en eso empecé a sacar todo lo que había ingerido, y salió algo tan extraño de mi cuerpo que en ese momento me dio temor.
y yo sentí que en ese momento tenía que cambiar, o si no, sí, ahí iba a quedar. Y entonces mi hermano empezó a ir a la iglesia y yo no sabía cómo, o sea, cómo cambiar mi vida. Y yo lo miraba a él, que él era distinto. Él se acercó primero al Señor y él era tranquilo, porque con él también nos peleábamos, o sea, él era de un carácter muy fuerte también. Íbamos a buscar pleito juntos y todo. Pero cuando lo veo, yo decía, ¿qué es eso? Yo necesito eso, o sea, no sé qué es. Y me burlaba de él y yo decía, chica, ¿y qué le están haciendo ahí? ¿Le están lavando el coco? Pero yo decía por dentro, en mi orgullo decía eso, pero mi necesidad decía, no, yo necesito eso. Y lo miraba también, y la paz que él transmitía, yo decía, no, yo quiero eso, yo quiero. Y él me invitaba, su grupo me invitaba a la iglesia, y yo me hacía el fuerte, no, eso no es para mí, le decía yo. Hasta que ese día, después de que me pasó eso, le dije, mira, necesito eso que tenés, lo necesito. Entonces me dijo, acompáñame a la iglesia. Y yo, está bien. Cuando me dijo que fuéramos, me hice el dormido y no fui. Pero al fin de una semana duró, porque a la semana siguiente yo le dije, no, sí necesito. Ese día que fue a la iglesia, no recuerdo el mensaje, recuerdo que había mucha gente y yo decía, esta persona que está hablando me está hablando a mí, pero ¿por qué me habla a mí? Y era tan directo el mensaje y era tan puntual y confrontaba mi corazón que yo no aguanté. Cuando hicieron el llamado, solo me recuerdo que mis ojos se llenaron de lágrimas y empecé a llorar y bajar y caminar para adelante. No venía nadie más. Yo iba, que ya no podía, y ese día entregué mi vida a Jesús. Y wow, o sea, fue impactante. Un aplauso al Señor. Cristo encontrándote esa noche. Mario, cuéntanos tu experiencia. En mi experiencia, justamente esa semana, René me preguntaba, porque mi hermana fue la primera que se convirtió, y me decía, René, ¿y no te dieron ganas? Y yo le respondo, René, no. O sea, yo vi que se convirtió y te dieron ganas. No, yo seguía en esa parte testaruda. Y con lo que les cuento antes, tal vez se preguntarán dónde estaban mis papás. Mi papá había fallecido cuando yo estaba pequeño. Mi mamá sí estaba presente. No contestaba las llamadas cuando me llamaba, cuando yo andaba de fiesta. Tenía en casa una mamá afligida, una mamá que estaba orando por mí, porque yo también la escuché muchas veces a ella orar. Yo igual me hacía el dormido, por tal de que no me vieran, por tal de que no me hablara, y solo la escuchaba a esa madre afligida, angustiada, pidiendo que su hijo cambiara, y no era así. Pero pasa esto, lo traigo a la mente porque cuando yo tengo un encuentro con Dios, es como 2 semanas antes que mi mamá fallece. Y Nidia, la que es mi esposa, me invita a ir a una iglesia cristiana evangélica. Yo realmente no dudo en ir, acepto, voy. Y esa noche era una noche de adoración. Era también un miércoles entre semana, y recuerdo que empecé a llorar, y era Dios obrando en mí. Empecé a entender muchas cosas, y empecé, creo que después de eso fui otra noche de oración más, y a la tercera semana mi mamá estaba falleciendo y me quedaba solo, porque yo vivía solo con ella. Pero creo que lo contrario a mi vida pasada, cuando yo bebía y hacía lo que yo quería estando mi mamá, no estando mi mamá, pero estaba Dios conmigo, y Dios estuvo conmigo y no dejó en que yo cayera nuevamente a eso, en que siguiera probando cosas que no tenía que probar, y ahí empezó a tener ese cambio y esa conversión. Aunque realmente les digo, no fue inmediato. Pasó tiempo todavía, yo seguía buscando de Dios y todo, tal vez no lo buscaba de la forma correcta, pero a partir de ahí, de que mi mamá fallece, Dios empieza a orar en mí y me empieza a llamar más y más hacia Él. Yo quisiera animarles, porque este testimonio o estos testimonios muestran la importancia de la familia. Nunca dejemos de orar por nuestros hermanos,
por nuestros padres, porque ese círculo que Dios ha puesto alrededor de los que no le conocen somos nosotros. Hablemosles, aunque se enojen a veces, ¿verdad? Busquémosles ahí el lado, pero no dejemos de orar, porque por ahí está la esperanza también. Un mensaje que se da a través de la vida de ellos, como lo vemos con sus familiares también. Así que gracias a Dios por esos encuentros con Cristo. Y te animo esta mañana a darle gracias a Dios por esa persona que te habló de Cristo, por ese predicador que hizo el llamado, por ese hermano, por ese amigo, esa persona que te dijo: Dios te ama, y te dejó inquieto. Sigamos hablando de Cristo. Pero ¿cómo es la vida de ustedes ahora? Porque ya el demonio de Tasmania, Hulk, ya desapareció ahí. Pero ¿cómo es la vida? El gozo, hemos cantado hoy, gozo, alegría, paz, esperanza. ¿Qué de eso tienen ustedes ahora? Wow, o sea, cuando me acerco al Señor y estoy acorralado y no me queda nada más que rendirme ante tanta grandeza, sé que mis manos no eran para golpear, sino para bendecir. Sé que mi boca no era para maldecir, sino para bendecir. Sé que el talento que Dios me dio no era para blasfemar su nombre, sino para adorar su nombre. Y yo entrego toda mi música, entrego mi vida, entrego mi ser. Y yo le digo: Señor, no quiero alejarme de ti, ya no quiero estar fuera de ti. Y como dice Mario, y creo que todos en este camino hemos caminado por valles y por montes, pero al final es la fortaleza de Él. Y hay un versículo que a mí me gusta, y no es este que les voy a decir, pero entendí que nuestras armas de esta milicia no son carnales. Y entonces sabía que yo había nacido para luchar, pero no para luchar en contra de lo que Él había creado, sino a favor de lo que Él quería que luchara. Dice: cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y para mí nació ese sol de justicia, y cada mañana sé que tengo ese propósito, y me gusta recibir el sol en la mañana, porque sé que una nueva misericordia viene a mi vida. Y así estamos todos, no importando el proceso, aunque en la noche sea dura, en la mañana viene esa alegría. Y es el Señor el que a mí me permite día con día seguir avanzando. Gracias a Él tengo una familia, tengo un hijo que, por cierto, hoy me hizo llorar cantándome una canción de parte del Señor. ¿Cuál es esa canción? Porque te iba a decir que nos compartieras un poquito esa experiencia de hoy. No me recuerdo bien la letra porque soy malo para las letras, pero decía algo así que yo luchaba por buscar algo en mi vida, pero te encontré. Y entonces vino ese cambio a mi vida. Y es imposible ver a tu cruz y seguir igual. Y es eso. Todos los días sé que tengo un Padre, sé a dónde ver, y que aunque sea difícil, es difícil no cambiar con Él. Buenísimo, wow, una familia ahí que te edifica. Mario, ¿cómo es tu vida hoy? Wow, es increíble. O sea, realmente tengo un hogar donde mi esposa sirve a Dios, busca a Dios. Tengo a mi hija grande que también yo sé que busca a Él, que sigue sus pasos y
yo también he dicho a ella que ore en todo tiempo, y a veces ora hasta de más, siento yo. Una hija pequeña que al igual esa semana que pasó, mientras yo estaba en el jardín, ella estaba de cantar, y estaba en su cuarto, yo estaba en el primer nivel y ella santo en su cuarto, y yo digo, wow, de verdad que increíble. Y que también esta niña pequeña, a sus 7 años, hace 8 días, ella venía inquieta con conocer más de Dios, con saber qué era recibir a Dios en su corazón. Y de verdad, nunca fuimos, Nidia y yo, empujándola, obligándola, y ella fue la que dijo hace 8 días, yo quiero hacer la oración, yo quiero recibir a Dios. Y incluso antes de que empezaran a hacer la oración, ella empezó a orar y decía, Dios, yo te quiero en mi corazón. Y mi esposa y yo estábamos a los lados y yo lloraba, pero ya no era llanto de sufrimiento, era un llanto de gozo de ver que la más pequeña de la casa también había entendido el propósito, y que tal vez de grande no se va a recordar, y tal vez de grande va a tener otro encuentro con el Señor, y seguramente así es, y oro por eso, pero ahorita ya lo comprendió, y es increíble que lo haya entendido, y es completamente una bendición. Y tal vez como dice también en Romanos 8:11, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y creo que esa es la resurrección que he vivido yo en mi vida, de dejar esos malos hábitos para ser un hombre nuevo en Dios. Y por eso cuando me bauticé aquí hace un par de semanas no pude hablar, pero sí tenía algo firme, y fue lo que pude decir, que yo le entregaba mi vida a Dios y que para Él es toda la honra y toda la gloria. Yo no sé si aquí hay algunos enojados que luchan con enojo, otros con grandes problemas que no saben cómo resolverlos, situaciones difíciles en sus vidas, con familiares, con hijos, hermanos, tíos, tantas experiencias que se viven sin Cristo. ¿Qué sería el reto de ustedes para ellos hoy, para nosotros hoy, en relación a buscar a Dios, a no hacer vida solos, sino entregarnos al Señor? Yo lo resumiría en: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Mi llamado sería hacia los jóvenes. Creo que hay mucho joven que llega a la universidad y es un nuevo mundo, es libertad. Mi llamado sería hacia ellos, a que primero honren a su padre y a su madre, y que sigan buscando de Dios y que no se pierdan en el camino. Excelente, jóvenes, porque vemos un ejemplo de esa pasión por experimentar, por encontrar deleite en cosas, en hábitos, en vicios fuera de Dios, y eso es muerte, pero Cristo es vida. Así que a todos, pero a los jóvenes les decimos eso: no esperen a accidentarse 2 veces, ¿verdad? No habían cámaras en ese tiempo, sino que habría registro ahí. Pero bueno, el asunto es ese: un llamado a la juventud a depender, a buscar a Dios, porque en Él está la satisfacción completa. Quiero orar por ustedes, pero quiero que le demos un aplauso al Señor por estas vidas transformadas. ¿Puedes pasar? Voy a orar dando gracias a Dios por ustedes. Padre, gracias te damos en esta mañana. Tu nombre es un nombre santo y poderoso, y te has glorificado porque estos 2 discípulos hoy han testificado del poder transformador que solo Cristo puede dar, que solo la palabra puede dar. Los bendecimos, Dios, para que sigan en su vida honrándote, en sus familias, Dios, sirviéndote,
guárdalos, dales esa sabiduría que necesitan en su proceso de ser hombres que te honran y te sirven. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué más decir? Yo tenía ganas de contar mi historia, pero yo decía, no, cállate, ¿verdad? Es el tiempo de ellos. Porque cuando Dios ha cambiado nuestra vida, no podemos callar. Estamos en una nueva vida. Repito eso, celebramos la resurrección de Cristo, de nuestro Cristo victorioso, pero también celebramos que resucitó